Atención, creadores, soñadores y amantes de la tecnología en general. ¿Alguna vez has deseado tener un asistente mágico que haga tus ideas realidad en forma de vídeo sin mover un solo dedo? ¿What? Bueno, pues tu deseo es ordenado. Hoy vamos a ver Sora, la herramienta de generación de vídeos por inteligencia artificial de OpenAI. Sí, lo sé, suena como ciencia ficción, pero no tienes que ser Tony Stark para usarla, ni venderle tu alma a un robot futurista. Es real, es potente y hasta parece tener más creatividad que tu primo, el que hace PowerPoints aburridos. Hoy te voy a mostrar cómo Sora está revolucionando la forma de crear contenido. ¿Listos para conocer el futuro de la creación audiovisual? Pues quédate, porque esto va a ser legendario. Vale, ahora que ya estás emocionado con Sora, hablemos de lo importante. ¿Cómo puedes empezar a usar esta maravilla? Primero, lo básico. Para utilizar Sora necesitas acceso a ChatGPT, pero esto no funciona con la versión gratuita. Sí, lo sé, la palabra suscripción puede sonar como un villano de Marvel, pero tranquilo que no te va a romper el bolsillo. Solo necesitas estar suscrito a ChatGPT Plus, que como ya sabes son unos $20 mensuales y que incluye GPT-4. ¿Por qué? Pues porque esta joyita funciona únicamente con las capacidades premium del modelo más avanzado. Segundo, Sora tiene algunas restricciones de uso dependiendo del país. Antes de emocionarte y empezar a planear el próximo blockbuster generado por inteligencia artificial, asegúrate de que esté disponible donde vives. Te voy a dejar un link en la descripción para que veas si donde vives está disponible Sora sin ninguna restricción. Si no, bueno, siempre puedes probar con una VPN, pero yo no te he dicho nada, ¿eh? De hecho, te voy a dejar en la descripción también un enlace a la VPN que estoy usando yo ahora mismo para poder acceder a Sora, ya que en España es uno de los países con restricciones. Y tercero, pues necesitas tener algo de paciencia. Aunque Sora es un genio creando vídeos, requiere del uso de buenos prompts. Es decir, tienes que explicarle claramente qué es lo que quieres. Así que nada de haz algo cool, porque no estamos en la lámpara mágica de Aladín, amigo. En resumen, suscripción a ChatGPT Plus, disponibilidad en tu región y un poco de imaginación en la creación de los prompts. ¿Cumples con eso? Estás a un clic de revolucionar tu contenido. ¿Listo para convertirte en director, guionista y editor en tiempo récord? Pues prepárate, porque si esto no te emociona es que seguramente eres un robot. Y sí, Sora ya lo hace mejor que tú. Mirar, la VPN que yo utilizo para poder acceder a Sora es NordVPN. Es una de las VPNs más seguras y con más privacidad que podemos encontrar hoy en día en Internet. Así que bueno, si no tienes acceso, ya que tu país es uno de los que están restringidos para usar Sora, pues esta es una buena opción. Te dejo el enlace abajo en la descripción del vídeo. Y para los que tenéis acceso, pues nada, vamos a seguir con el vídeo. Bueno, pues una vez ya estamos dentro de Sora, podemos ver pues las creaciones que han hecho otros usuarios y vemos que tienen pues bastante calidad. Entonces nosotros vamos a ir directamente al grano. Vamos a empezar a crear ya nuestro primer vídeo a partir de un prompt que le demos. Para ello nos vamos a ir a la caja inferior de aquí abajo, a este pop-up, y aquí vamos a escribir el prompt. Pero deciros que en este botón tenemos varias opciones de estilos para crear el vídeo. Nosotros los vamos a dejar en ninguno. Tú, si quieres, puedes ir probando pues los diferentes estilos que han salido aquí para ver cómo te quedan. Luego este sería el aspect ratio, pues para YouTube, el 16:9, el 1:1 sería para Instagram y el 9:16 sería para TikTok. Luego la resolución 480, que es el más rápido. El de 720 sería 4 veces más lento en generar el vídeo y el 1080p pues sería, como pone aquí, 8 veces más lento en generarnos nuestro vídeo. Yo para este vídeo lo que voy a hacer va a ser dejarlo en 480 porque así lo generará más rápido y no tenemos que andar esperando pues demasiado tiempo en ver los resultados. Luego aquí estaría la duración, 5-10 segundos, nosotros lo dejaremos en 5, y aquí el número de vídeos que quieres que te cree a la vez. Como en plataformas de creación de imágenes, pues ya sabéis que en Midjourney, Leonardo AI, puedes tener la opción de elegir 4, 2, 3, las que quieras. Pues aquí lo vamos a dejar en 2 y ya está, pues vamos a escribir el prompt. Aquí tenemos el prompt, lo hemos escrito en inglés, porque como ya sabéis, pues estas plataformas digamos que generan mejor el contenido si se lo ponemos en inglés que si se lo ponemos en español. Por ejemplo, aquí le hemos puesto, nos vamos al traductor de Google
Pues lo hemos puesto que nos cree un vibrante paisaje urbano futurista de noche, lleno de luces de neón y rascacielos imponentes. Autos voladores que pasan a toda velocidad por el cielo con una multitud de gente que viste ropa moderna de inspiración cyberpunk. Una valla publicitaria holográfica brillante en el fondo muestra una animación dinámica de un anuncio de un producto futurista. La escena es dinámica, colorida y llena de energía. Volvemos a Sora y le vamos a dar a generar. Vamos a esperar un ratito y volvemos cuando lo tenga generado. Aquí tenemos los dos resultados, los dos vídeos que nos ha devuelto Sora. Vamos a ver el primero. Y como veis, pues cumple perfectamente con lo que le hemos dicho. Una ciudad futurista con pues estos drones, estos coches volando por el cielo. Y bueno, también se ve pues la gente caminando por las calles. Y aquí también vemos el edificio que está mostrando pues esa publicidad que también le habíamos indicado. Vamos a ver el vídeo, el segundo vídeo que nos ha devuelto. Pues también está genial. También se ve este dron aquí en medio, la gente caminando aquí abajo por la calle y los edificios futuristas con la publicidad de este producto del futuro. Vamos a probar con otro prompt. Vamos a escribir el siguiente prompt para que nos genere la siguiente imagen. De nuevo, nos vamos al traductor de Google si queremos ver lo que pone en este prompt. Te lo voy a dejar aquí en el vídeo unos segundos para que lo puedas leer y ver por lo que pone en este prompt. Bien, pues vamos a darle a que nos genere este nuevo vídeo que le hemos puesto. De nuevo, esperamos unos segundos. Bien, pues aquí lo tenemos. Esta sería la primera opción. Como veis, pues estamos en un bosque mágico, con la cabañita al fondo. Y la verdad es que queda realmente bien. Vamos a ver el segundo vídeo. Y aquí lo tenemos también. Fijaros en el reflejo del agua de los árboles y las plantas estas brillantes. Está muy, pero que muy bien logrado, tal y como lo hemos dicho, la noche estrellada. Y esto que estáis viendo está en la menor de las resoluciones. Imaginaros cómo sería si lo ponemos en la resolución máxima. Te voy a dejar ahora con otros vídeos que he creado, pues con otros prompts diferentes, para que veas todo lo que podemos hacer con Sora. Bueno, ¿qué os ha parecido los ejemplos que os he dejado anteriormente? Vamos ahora con este botón de aquí que pone Storyboard. Esta sección, esta herramienta, lo que nos va a permitir es crear como un vídeo más largo a partir de las indicaciones que nosotros les vamos dando. Por ejemplo, aquí este que sería el primer fotograma. Digamos que esto es la línea de tiempo, ¿vale? Serían 5 segundos. Mira, para que lo veamos mejor voy a poner 10 segundos. ¿Ves? Aquí la línea del tiempo se ha extendido hasta los 10 segundos. Y bueno, pues ya he creado las 3 escenas. En esta le pongo que un Golden Retriever caminando por un jardín. En esta otra secuencia le he puesto que el Golden Retriever salta para sortear una pelota. Y en la tercera secuencia, pues el Golden Retriever cae sobre una tarta de fresa. Ahora lo que vamos a hacer va a ser darle a este lapicerito para que nos mejore el prompt. Vamos a darle ahora también a esta otra. Ahí lo tendríamos. Y por último vamos a mejorar el tercer prompt. Ahí lo tendríamos. Vamos a darle a crear. Vamos a ver si realmente nos hace el vídeo según las instrucciones que le hemos dado. Bueno, ya estamos aquí. Vamos a ver el vídeo. Va andando. Parece que hace un saltito y bueno, pues cae. Se supone que en la tarta está. Y ahí lo tienes, Sora en su máximo esplendor. Una herramienta que no solo facilita la creación de vídeos, sino que también te deja más tiempo libre para lo realmente importante, que decidir qué ver en Netflix. Ahora la pregunta no es si deberías usar Sora, sino ¿qué vas a crear con ella? Las posibilidades, como has visto, son infinitas. Y recuerda, el futuro no espera a nadie, pero tú puedes empezar a crearlo hoy mismo. Si te gustó este vídeo, pues ya sabes lo que tienes que hacer. Dale a ese botón de like, suscríbete
y activa la campanita para no perderte más contenido revolucionario. Y oye, cuéntame en los comentarios qué harías con una herramienta como Sora. Y ahora te voy a dejar con estos otros vídeos a los que seguro que le vas a sacar provecho.